desde hace ya algunas décadas que Ana y junto con Ramón Rosal, que son socios, amigos de vida, de toda la vida, han estado trabajando en una labor ingente, porque desde el centro de Barcelona que tienen, han atendido miles y miles de pacientes en psicoterapia, han formado cientos y cientos de profesionales también en psicoterapia, han escrito cientos de libros, no, pero decenas de libros, o sea que también ahí tiene mucha publicación. Han creado un modelo propio de psicoterapia, un modelo de psicoterapia integradora humanista, que es una referencia. En fin, y como yo ya, como una de las cosas de hace mucho tiempo, que una parte importante de lo que yo aprendí y me formé fue con Ana y Ramón, pues tengo un cariño especial. Aquí también tenemos Ángeles, que ha estado ahí formándose en Barcelona. Y bueno, yo en la actualidad, en España y más allá, no creo que haya nadie que tenga más formación, más experiencia, más recursos en este ámbito de la psicología humanista, pero no solo, porque la perspectiva de conocimiento va mucho más allá. Y entonces, bueno, pues tenemos la suerte de poder disponer de ella un ratito y escucharla. Y hemos pedido, y ella le parece y está bien, hable también al hilo de esta época donde ya no hace tanto que hemos pasado la pandemia, donde hay tantos cambios. Ana también tiene una mirada que va más allá de lo psicológico, se acerca a lo espiritual, a lo trascendente, y también ahí tiene unas cuantas publicaciones, o sea, solo una afición. Y bueno, pues desde ahí vamos a poder aprovechar algo de su sabiduría, se puede decir así. Ana, ¿me explico bien? ¿Me corriges algo? Pues te agradezco mucho lo que has dicho. Bueno, un poco exagerado, pero bueno, no importa. Como estamos en época de elecciones, no importa. Entonces, bueno, yo simplemente decir buenos días a los focusines y focusinas y agradecer mucho a Menchu y a Josep que me hayan invitado a estar aquí, porque para mí el espacio del focusing es siempre un espacio muy querido y muy agradable. Así que os voy a hablar desde ahí de temas de focusing, incertidumbre, espiritualidad. Voy a ver si lo de compartir la pantalla... Vale, veo que funciona. Bueno, pues para hablar de esto de certezas e incertidumbres desde el focusing en el ámbito transpersonal, empezaré diciendo que es para mí el focusing. Yo lo entiendo como un método de escucha rogeriana del cuerpo, y cuando digo rogeriana hablo de una escucha empática, profunda, respetuosa, auténtica, abierta a lo nuevo, para obtener conocimiento de mis dinámicas no conscientes y la sabiduría que las orienta hacia el crecimiento positivo. Es decir, una manera de utilizar los mensajes corporales sutiles, más allá de los mensajes groseros de las emociones, para alcanzar niveles profundos y complejos de escucha de nuestro interior, de nuestras motivaciones y de nuestras dificultades para llevarlas a buen término. Por eso, este tipo de escucha es especialmente importante para obtener conocimiento en un mundo en cambio en el que la infoxicación nos aturulla, los bulos nos confunden, para no caer en la seducción de las diferentes y caóticas informaciones que nos llegan y de los hilos que se mueven debajo de ellas. En un mundo en cambio tenemos necesidad de certezas, es decir, de conocimientos que nos guíen en el laberinto de la realidad. La realidad incluye un grado de incertidumbre que nadie puede evitar. La incertidumbre en la vida está porque hay cambio. Es fruto del dinamismo de la vida. Siempre ha habido incertidumbre en la vida.
sí que algunos sectores bienestantes en la última época han intentado como disimularlo y darnos muchas seguridades, lo han ignorado sistemáticamente, confiando en una falsa seguridad que no tenemos. Pero la pandemia, primero, y la vecina inesperada guerra han dado un aldabonazo a nuestra sociedad que nos impide seguir jugando aquello del cucutas. Si no lo miro, incertidumbre, no existes. Pues el aterrizaje forzoso en la fragilidad de nuestras expectativas nos conecta con nuestra vulnerabilidad como característica que une a todo lo existente. La incertidumbre es fruto del dinamismo de la vida y está relacionada con la conciencia de los límites de nuestro conocimiento y en especial del futuro. La incertidumbre es a la vez fuente de ansiedad y fuente de creatividad. La capacidad para vivirla con seriedad es una característica de la personalidad creativa, como han apuntado muchísimos autores. Por otro lado, una de las necesidades básicas del ser humano es la de controlar cognitivamente la realidad en que se mueve para poder orientar sus movimientos. Y eso se ve muy bien en los niños pequeños, como prueban a ver si caen pasando por debajo de una silla, o cómo miran a sus padres a ver qué cara ponen cuando voy a tocar un cuchillo o el mando de la tele. Todo eso va dando lugar a unos conocimientos experienciales que le van a guiar y le van a dar certezas. Ahora mismo, ¿cómo obtener certezas si no sabemos si lo que nos llega es información o desinformación? Necesitamos certezas para salir de la incomodidad y reposar interiormente. A ver, que esto... Nos encontramos atrapados entonces entre dos necesidades contrapuestas. Una necesidad de cierre cognitivo, es decir, de llegar a un punto de una certeza, hemos obtenido un conocimiento en el que confiamos que es un conocimiento seguro. Y esta necesidad de cierre cognitivo nos sirve para sobrevivir, para darnos seguridad y para la homeostasis, para mantener el equilibrio. Y a la vez necesitamos una apertura de las estructuras, es decir, abrirnos a lo desconocido. Por eso nos va a llevar a la autorrealización, aunque nos genera tensión. Pero es que esto es necesario para adaptarnos a la realidad de un presente cambiante con sus limitaciones y posibilidades. Pensemos en que se ha estudiado, y es una cosa muy evidente, que los animales que nacen más acabados, como pueden ser los peces o los pulpos, mueren en una cantidad muy importante porque nacen tan acabados que depende en qué ambiente nazcan, no van a poder resistirlo, no van a poder adaptarse. El ser humano es el ser más inacabado que hay. Cuando nace un ternero, un ciervo, en el momento de nacer ya se pone sobre las 4 patas. En el ser humano tarda un año en ponerse sobre 2 patas. Sobre 4 un poco menos, pero la postura normal de andar tarda un año. Es decir, que está un año acabando de concretar sus estructuras para adaptarse a ese ambiente concreto en el que ha nacido. Por lo tanto, esta parte de apertura para adaptación a la realidad es también necesario para la supervivencia. Por suerte, tenemos una brújula interna en nuestro cuerpo que podemos convocar a través del focusing y que nos va a servir para orientar y nos va a dar unas determinadas certezas. Yo recuerdo la historia de una amiga mía que hace muchos años, los años 60, cuando no había oportunidad de trasladarse a los países del este, se marchó con su pareja
a un país del este, y porque quería escapar de la dictadura de Franco, pero allí se encontró con otro régimen igualmente rígido, infinitamente más rígido en aquellos momentos. Y bueno, en una de estas le pegó una paliza que se quedó inconsciente, pero los vecinos se dieron cuenta, avisaron a la policía, y cuando ella se despertó se encontró en una clínica. Cuando se recupera, vuelve a su casa y en su casa ha desaparecido el marido con los hijos y con toda su documentación. Es decir, se encuentra en un país desconocido, enormemente rígido y sin identidad. Y ella me contaba, yo me encontré que no tenía nada y no era nadie. Y pensé, ¿y ahora yo qué hago? No tengo nada. Y ella se dijo, tengo mi cuerpo, así que voy a dejarme guiar por mi cuerpo. Y efectivamente, su cuerpo le dio unas soluciones enormemente sabias e ingeniosas para sobrevivir. Al cabo del tiempo volvió aquí y se solucionó todos los temas que era posible solucionar. Pero quiero decir que ella tuvo esta intuición de decir, voy a confiar en que mi cuerpo me guiará. Frente a lo desconocido, a la ausencia de seguridades, a veces nos tenemos que arriesgar a partir de nuestra intuición, que es la dimensión cognitiva de la sensación sentida. ¿Qué es eso tan poco investigado en psicología de la intuición? Yo lo llamo inteligencia silvestre, porque nacemos dotados de ella sin necesidad de haberla cultivado, sin conocer las normas de la lógica, para sacar conclusiones ciertas. Este tipo de conocimiento está fuertemente relacionado con el que nos proporciona el focusing. Claro que esa sensación de certeza no la podemos justificar racionalmente, lo que hace desconfiar de él a mentes muy racionalistas y, dicho sea de paso, ajenas a los hallazgos que va haciendo la neurociencia y la física cuántica. Es una sabiduría intuitiva. Eric Berne, el creador del análisis transaccional, dedicó un tiempo importante a investigar sobre la intuición. En un artículo publicado en 1949, la definió de esta manera. La intuición es un conocimiento basado en experiencia adquirido a través del contacto sensorial con el sujeto sin que el intuidor sea capaz de formularse a sí mismo o a otros cómo llegó exactamente a sus conclusiones. O, en terminología psicológica, es conocimiento basado en la experiencia y adquirido por medio de funciones preverbales inconscientes o preconscientes a través del contacto sensorial con el sujeto. El focusing proporciona un tipo de conocimiento específico de tipo intuitivo que escapa a la lógica. ¿Escapa? ¿O acaso no escapa a la lógica? Vamos a verlo. Igual se trata de que obedece a una lógica de la que hemos ignorado los datos y las premisas del silogismo corporal, y que si nos focalizamos en esas sensaciones que no hacíamos conscientes, todo tiene sentido, un sentido que se nos revela global y sintéticamente. A mí me gusta mucho observar la coincidencia entre Gendrin y el primer filósofo moderno y psicólogo moderno, William James, a quien considero un claro precursor del focusing, cuando señalaba la experiencia como elemento básico del conocimiento. Y él decía lo siguiente: la conciencia no aparece ante sí misma desmenuzada en pedazos, no es nada articulado, fluye. Un río o un curso son metáforas mediante las cuales se le describe de modo más natural. Lo llamaremos el curso del pensamiento, de la conciencia o de la vida subjetiva. Totalmente coincidente con la concepción de Gendlin cuando decía que el experienciar es un aspecto del vivir humano que es constante, como la vida corporal, el metabolismo, el input sensorial. El experienciar es el constante, siempre presente fenómeno soterrado del vivir interior y, por lo tanto, hay un lado experienciar en cualquier cosa. Muy bien, conocemos la lógica de las emociones
Nuestro cuerpo reacciona de una forma intensa y específica a diferentes estímulos, internos o externos, a través de las emociones, que son respuestas funcionales e inmediatas que incluyen una descarga hormonal, un cambio de temperatura de determinadas zonas del cuerpo, una determinada activación muscular, que nos ofrece información y orientación acerca de aquello que es relevante y urgente y a lo que debemos estar atentos. Cada emoción repercute de una manera peculiar en nuestra dimensión somática, enviándonos información que no nos pasa desapercibida. Son tan intensas las informaciones que nos envía que es como si nos estuviera gritando. De manera que no nos pasan desapercibidas a no ser que tengamos un problema en el subsistema afectivo, que todo puede ser. Pero hay otro tipo de información sutil que pasará desapercibida si no atendemos a ella con esa escucha empática profunda. Yo voy a formular una hipótesis sobre la lógica inherente a la misma. Nuestro sistema nervioso autónomo nos va informando constantemente en términos binarios de las medidas a seguir ante cualquier acontecimiento. Veamos que nuestro sistema nervioso autónomo, que no es consciente, que el sistema simpático o permite que predomine la relajación del parasimpático. Ahora, fijémonos en lugar del campo de operaciones del focusing, el plexo solar. Aquí he colocado en color fucsia la zona del plexo solar y he colocado una flecha azul que es el recorrido que hace el nervio vago desde el par craneal hasta la zona del plexo solar, y se llama nervio vago porque merodea por ahí, bandea por toda esa zona superior del tronco, recogiendo información interoceptiva que parte del bulbo raquídeo y va atravesando diferentes zonas, como la laringe, los pulmones, el corazón, el diafragma, el estómago, y es el responsable de llevar una parte de las fibras parasimpáticas a las vísceras torácicas y que también tiene funciones sensoriales respecto al oído, a la lengua y a las vísceras. Todo eso es una información que va mandando el nervio vago y que desemboca ahí, en el plexo solar. Y es una información en términos de tensión o relajación. Mirad todas las cosas que abarca el nervio vago. Recoge los ecos que le llegan de nuestros sentidos externos a través de los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, de nuestra respiración. A partir de la información recogida se da entonces una alternancia de sensaciones entre los dos sistemas, causando relajación o tensión. Mantener la tensión significa que hay algo por acabar, que necesita nuestra atención, indagación y energía para poder cerrarse. Permitir la relajación significa que no hay nada y que se ha producido el cierre interno del asunto que inició ese proceso. Entonces, cuando hacemos focusing, vamos tanteando, jugando con esas polaridades de tensión y relajación en forma bien sutil. Para ilustrarlo, podemos ver en qué forma similar ejemplifican un hecho conocido por todos seguramente y cómo lo ejemplifican James y Gendin de una manera muy parecida. Seguro que os ha ocurrido unas cuantas veces si no sois unas personas súper excepcionales y que entonces no sé qué hacéis aquí, ¿eh? Entonces, pues me cruzo por la calle con alguien que me dice adiós. Yo digo adiós y es una cara que me suena. Y digo, ¿de qué me suena esta cara? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? A ver, ¿de qué me suena? Ya, yo creo que tiene que ver con alguna de las tiendas de alrededor de mi casa, que es el dependiente de alguna tienda.
de aquí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Enrique? No, no se llama Enrique. ¿Se llama Alberto? No, tampoco es Alberto. Ah, ya, se llama Emilio. Ahora sí, es Emilio. Ese conocimiento, esa certeza que me da mi cuerpo, que mi cuerpo se relaja cuando he encontrado el nombre, yo no he acudido a nada externo, a ninguna información externa. ¿Cómo lo he hecho? Pues esto mismo se preguntan James y Gendrin, y os leo cómo lo describe cada uno. Dice James: supongamos que queremos recordar un nombre olvidado. Aquí, el estado de nuestra conciencia es peculiar. Hay una brecha ahí, pero no una simple brecha. Esta es más intensamente activa. Hay en ella una especie de fuego fatuo que nos llama a cierta dirección, que nos cosquillea con la sensación de su cercanía y que luego nos vuelve a hundir sin darnos a conocer el término tan buscado. Si se nos propone el nombre cerrado, esta brecha singularmente definida, obra de inmediato y los niega. No encajan en su molde. La brecha de una palabra no se siente igual que la brecha de otra. Ambas están vacías de contenido, pues de otra suerte no serían definidas como brechas. Cuando en vano trato de recordar el nombre de Spelling, mi conciencia está muy lejos de lo que es cuando en vano trato de recordar el nombre de Bowles. Y ahora leamos la descripción de Gendrin a propósito del mismo proceso. La manera mejor que conozco para describírtela es comenzando con una experiencia humana conocida. Da la sensación de saber que has olvidado algo, pero no sabes lo que es. Sin duda te ha sucedido más de una vez. Supongamos estás a punto de hacer un vuelo para avisar a la familia o amigos. Subes al avión con un pequeño pensamiento sermoneándote. Te has olvidado de algo. El avión despega. Miras por la ventanilla, repasando varias cosas en tu mente, buscando aquella pequeña parte de conocimiento. ¿Qué es lo que se me olvidó? ¿Qué era? Te molesta la sensación sentida de alguna situación no resuelta, algo dejado por hacer, algo olvidado en casa. Fíjate que no tienes datos reales, tienes un aura interna, un sabor interno. Tu cuerpo sabe, pero tú no. Suspiras y de nuevo revisas todo en tu mente. Hallas una posibilidad. La fiesta de Elena. Se me olvidó decirle a Elena que no iba a ir a su fiesta. Esta idea no satisface a tu sensación. Es del todo verdad que se te olvidó decir a Elena que perderías su fiesta, pero tu cuerpo sabe que no eso es lo que te ha estado dando la lata toda la mañana. Todavía no sabes qué es lo que se te olvidó y todavía sientes esa molestia sin palabras. Tu cuerpo sabe que te has olvidado alguna cosa más y sabe lo que es esa cosa. Así es como sabes que no es la fiesta de Elena. En algunos momentos, la sensación sentida de lo que es se hace tan vaga que casi desaparece, pero en otros momentos vuelve con tanta fuerza que sientes como que casi lo sabes. Luego, de repente, desde esa sensación sentida, salta algo a la superficie. ¡Las fotos! Me olvidé de empaquetar las fotos que iba a enseñarle a Charlie. Has dado con ello y el acto de haber dado con ello te produce una sensación de repentino alivio físico. Esto es lo que nos cuenta Gendrin. Y ese alivio físico de cierre cognitivo es fundamental para entender la lógica del conocimiento obtenido por Focusing. Cuando decía que la intuición escapa a la lógica, no lo decía realmente en serio. El juego de frío-caliente, como decía James, es la búsqueda del cierre cognitivo desde las sensaciones de por aquí sí, por aquí no. Templado, caliente, que te quemas.
ese juego de los niños, al menos yo lo hacía de niña. La motivación de cierre satisface la función esencial de detener la búsqueda incesante de información. Una vez que obtenemos la información deseada, solemos gozar de tranquilidad. Los recursos energéticos, tanto mentales como físicos, se reducen y ya no somos víctimas de la incesante e incómoda sensación de incertidumbre, como dice Muelas. En esta experiencia es muy importante subrayar que no cuenta solo la sensación respecto a las cosas o los hechos, sino también las relaciones entre los mismos. Esto es sensación sentida y su resonancia. Vuelvo a citar a William James en una interesante frase suya, que dice: si existen cosas tales como las sensaciones, entonces, con la misma seguridad con que existen relaciones entre objetos en rerum natura, con esa misma seguridad o más, existen sensaciones que conocen esas relaciones. Debemos hablar de una sensación y de una sensación de sí, de una sensación de pero y de una sensación de por medio de, casi con la misma presteza con que hablamos de una sensación de azul o de una sensación de frío. La escucha interior de la sensación sentida es, pues, fuente de conocimiento con la certeza que otorga la propia subjetividad y que nadie externo puede manipular, que es una de las grandes ventajas del focusing. Acerca de mí, la sensación sentida no me la puedes manipular tú porque estoy viviendo yo. Y es algo importantísimo en psicoterapia. Pero, más allá de la dimensión personal, el focusing es fuente de conocimiento transpersonal. ¿Sirve el focusing para aumentar nuestro conocimiento interno y orientarnos en el campo de la espiritualidad? Si el cuerpo, a través del sistema nervioso receptivo, vista, oído, etc., nos da certezas, siempre subjetivas, desde luego, como son todas las percepciones, respecto a la realidad exterior y certezas psicológicas a través del sistema interoceptivo, mediante la sensación sentida, ¿nos puede dar certezas respecto a realidades espirituales? ¿Cómo se implica el cuerpo en esa dimensión? Por supuesto, somos una unidad biopsico-socioespiritual, y los diferentes subsistemas interaccionan entre sí. Y si, como dice Gendlin, el cuerpo es el lugar en el que transcurre nuestra experiencia, hay que incluir aquí también nuestra experiencia espiritual. La confirmación científica de este hecho la podemos tener, por ejemplo, en una serie de estudios acerca de la relación entre las áreas cerebrales y las experiencias místico-espirituales que han realizado, entre otros, pues estos autores. Así Fisher se ha dedicado a estudiar los estados estáticos y lo que no acaba de ver es por qué se producen espontáneamente, porque él ha estudiado estados estáticos producidos por lo que se llama un estado activo, algo que lo provoca, pero no entiende situaciones que no provocan, pero aún así sabe que la experiencia espiritual tiene un correlato neurológico. Persinger, a finales de los 90, descubrió la estimulación espontánea del lóbulo temporal en este tipo de experiencias y el neurólogo Ramachandran se encontró con que había un punto concreto del cerebro que se encendía cuando la persona pensaba o hablaba de temas relacionados con la espiritualidad, y solamente en ese momento. Lo llamó el punto divino y parece que está localizada entre las conexiones neuronales de los lóbulos temporales. Luego Borregar y Paquet descubrieron que no era solo eso lo que se encendía, sino que en las experiencias de tipo espiritual eran muchas zonas del cerebro que ellos fueron demarcando, ¿no? Álvarez, por su parte, relacionó las experiencias estáticas con un encendido cerebral muy amplio. Dice, es parecido a la epilepsia,
pero que la persona lo puede llevar bien, por decirlo así. Tiene una evolución que le permite encender muchas conexiones neuronales conjuntamente. Y Rubia también estudió lo mismo que Fisher, experiencias estáticas. Tim Wilber, el autor más conocido y prolífico de la psicología transpersonal, recoge y remoza las aportaciones de los escolásticos y en concreto nada menos que de un escolástico del siglo XIII, Giovanni Fidanza, más conocido como San Buenaventura, apodado el doctor seráfico, y que había señalado como diferentes niveles epistemológicos a partir de 3 órganos de conocimiento a los que metafóricamente llama ojos. Cada uno de ellos es una fuente de obtención de certezas respecto a diferentes niveles de la realidad. Ken Wilber los grafía así. A ver. Está el ojo del cuerpo, que es la cognición sensoriomotora a través de nuestros sentidos. Está luego el ojo de la mente, que es el ojo que reflexiona sobre lo racionalmente comprensible, como ocurre, por ejemplo, en las matemáticas o en la sociología o en la psicología convencional, en la antropología, en la historia. Es decir, este ojo de la mente aplica el razonamiento con la intención de obtener conocimiento veraz de verdades evidentes y aquí frecuentemente incluirá temas cualitativos de significado y de intencionalidad. En la antropología, en la psicología, incluye temas de significado. Y el ojo del espíritu conoce la realidad trascendente mediante reveladoras. Pero después matiza más y dice, bien, pero es que la mente, el ojo de la mente, puede no solo reflexionar sobre lo racionalmente comprensible, sino que puede mirar al cuerpo y mirar al espíritu. Y entonces matiza y amplía estos niveles y dice, si se aplica el ojo de la mente o razonamiento a lo directamente observado desde el ojo de la carne, a lo sensible, es posible formular inductivamente leyes concernientes a este campo. Y eso es lo que hace ciencias empírico-analíticas, la mente reflexionando sobre lo sensible, como ocurre en la física, en la química, en la medicina, en la geología. Si se dirige el ojo de la mente al campo de lo trascendente, es decir, si reflexiona sobre las experiencias de tipo espiritual, tendrá lugar lo que Wilber llama ciencias translógicas, trascendentales, transpersonales o contemplativas. Estas ciencias pueden tener como finalidad la sistematización de los datos concernientes a las experiencias espirituales, como ocurre en las diferentes teologías, en los sistemas teístas, en las diferentes metafísicas espirituales, en los sistemas no teístas, o en la creación de metodologías que permitan el acceso a estas experiencias. La psicología transpersonal pertenece a este nivel. Trata de reflexionar desde el ojo de la mente sobre las experiencias espirituales. Bien, ¿y tiene algo que decir el focusing en relación con la psicología transpersonal y el conocimiento espiritual? En este enfoque de Wilber veréis que no hay lugar para el focusing, porque no hay lugar entre el cuerpo y la espiritualidad. El peso cognitivo de su modelo elimina el conocimiento que no viene de la reflexión y la mente reflexiona, pero el cuerpo no, el cuerpo reacciona. O podemos decir, la reacción corporal es la manera de reflexionar el cuerpo, a través no de razonamientos, sino de reacciones. Lo cual no quiere decir que su reacción no contenga un sabio conocimiento implícito. Entonces, para dar cabida a la sabiduría espiritual del cuerpo, en la que creo, yo he modificado el esquema en la siguiente forma. Lo he colocado en forma de triángulo, en la cual también el cuerpo interacciona con el espíritu. Tenemos aquí los 3 ojos, pero colocados de otra forma en la que es posible la conjunción entre cuerpo y espíritu para obtener algún tipo de conocimiento más allá del que es propio de cada uno de los ojos. Entonces tendremos
como la interacción cuerpo-mente, las ciencias naturales que señalaba Wilber, pero tendremos también la intuición a través de la sensación sentida. En la interacción mente-espíritu tenemos los textos revelados, que es el espíritu instruyendo a la mente. Y tendremos también la teología, la psicología transpersonal, la mente reflexionando sobre el espíritu, los métodos de meditación, etc. Y entre la interacción cuerpo-espíritu, antes imposible en el esquema de Wilber, yo he colocado el arte como mi mirada y expresión espiritual sobre las realidades sensibles. He colocado también la sensación sentida en relación con los valores éticos, estéticos e intuiciones místicas. Pero, y ahora lo explicaré más despacito esta parte, pero si queremos matizar, tendremos que distinguir dos dimensiones en la espiritualidad: horizontal y vertical. Empecemos con la espiritualidad horizontal. Nace la motivación hacia la comunión con los demás seres, es decir, la unión de diferentes individualidades en algo más grande que ellas, construyendo un sistema más complejo que representa un salto cualitativo respecto a los subsistemas que la integran. Es decir, el nosotros es algo más que la suma de varios yoes. Tiene una riqueza, una complejidad y una potencia superior a la suma de los yoes individuales. En relación con la dimensión horizontal, en un mundo confuso y en cambio, la sensación sentida nos sirve para distinguir y conocer hacia dónde es bueno ir. No estoy diciendo solo conviene ir, sino es bueno desde el punto de vista de los valores éticos. ¿A qué hago esta afirmación? Pues porque estoy convencida de que el cuerpo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Voy a citar dos ejemplos. Un primer ejemplo es cuando yo me puse a estudiar qué y cómo funcionaba, me encontré con una cosa que me resultó muy curiosa, que era que a una persona hipnotizada se le podía obligar mediante las órdenes que se le daba a hacer determinados actos, pero si eran unos actos que iban en contra de sus valores éticos profundos, no lo iba a hacer. Por ejemplo, si se le pedía que matara a alguien, su cuerpo, su sensación sentida, incluso hipnotizada a la persona, frenaba el movimiento. Y de los puntos que cito es que hay emociones morales relacionadas con los valores, como pueden ser la culpa, la vergüenza, la indignación, la gratitud, con sus respectivos correlatos físicos. Prince llama a estas emociones morales cognición corporizada, aunque su corporización es relativamente débil. No tienen unos correlatos tan intensos en el cuerpo como las emociones básicas, pero ahí están. Bueno, no tienen esos correlatos a las personas que se ponen rojas de vergüenza, el caso es muy evidente. Pero en los otros casos, las emociones morales sí que tienen una repercusión corporal, pero es más sutil. Pensemos cuando hablamos de la carga de la culpa, ¿no? El peso de la culpa, la sensación de peso interior que produce la culpa. La dimensión horizontal está íntimamente vinculada al ejercicio de valores éticos, en tanto que, como los llama Rosal, son fuerzas que dan sentido a la vida. Este autor, que los ha estudiado desde el punto de vista psicológico, ha descrito 22 de esos valores que parecen ser universales o universalizables porque van en dirección a la autorrealización individual y comunitaria. Es decir, son auténticas metamotivaciones, como diría Maslow. Por eso Gendlin se refiere globalmente a ellos como dirección hacia la vida que surge del interior de la persona. Aquí os pongo la lista de Rosal de los valores éticos, todos ellos
no me voy a detener. Pero si los miráis, todos ellos son valores que contribuyen a la propia autorrealización y a la autorrealización de la comunidad humana. A mí me gusta imaginar a la persona como un iceberg que está flotando en un fondo vital, presíquico y transpersonal, y que tiene una parte que se ve, una parte que sale a la luz, una parte consciente. Y luego otra parte inconsciente o preconsciente, donde están todas las tendencias del fondo endodímico, donde está toda la parte más instintual, y atravesando la totalidad de la persona en vertical como una columna, su sistema de valores. Fromm justamente habla de los valores como la columna vertebral de la persona, que permiten a la persona, a pesar de los cambios, mantenerse idéntica a sí misma porque está manteniendo la esencia de los valores. Y es que estamos hechos para vivir los valores éticos. Distanciándome de los útiles estudios de Kohlberg y Gilligan sobre la evolución moral, diré que en las 2 últimas décadas se han hecho numerosas investigaciones con bebés en las que en forma ingeniosa se comprueba el sentido de valores morales en ellos, en bebés muy pequeños. En concreto, se ha mostrado su sensibilidad a la solidaridad y a la justicia, al igual que el sentido de la belleza estética. Los niños muy pequeños ya tienen conciencia de la belleza moral. Aquí tenemos algunos de los autores que han hecho investigaciones con bebés y que han dado lugar a una conciencia de que ellos también saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Uno de los experimentos que a mí me hacen más gracia es el que hizo Bloom con bebés entre 9 y 10 meses, que consistía en ponerles una película de dibujos animados en la que aparece una rampa y 3 figuras. La de en medio, en este caso el círculo rojo, intenta subir la rampa y el triángulo amarillo le frena cuando se va a caer y le ayuda, le empuja para que suba, mientras el cuadrado azul le frena en su intento de subir la rampa. Paran la película y al bebé entre 9 y 10 meses le dan a elegir entre 2 figuras, el triángulo y el cuadrado, y el bebé elige el triángulo, el que ayuda a subir a la persona. Por supuesto que se hace cambiando los colores y cambiando dónde está el triángulo y dónde está el cuadrado y dónde está el redondel, es decir, no depende de la forma ni de los colores. El bebé opta por aquella figura que simboliza la solidaridad. Más experimentos. Pues prolongando este tipo de experimentos, Mahaja, Hamlin, Wynne y Bloom, con bebés de 8 meses, les presentaban muñecos, hacían como una especie de títeres, salían un escenario, unos títeres, y había un muñeco bueno y un muñeco malo, uno que se portaba bien y otro mal. Y luego salían 2 muñecos, uno de ellos daba premios a los 2 y el otro daba premio al bueno y no le daba ningún premio al malo. Bueno, luego se daba a elegir a los bebés entre los 2 muñecos y elegían al muñeco que premiaba solo al bueno. Estamos hablando de sentido de la justicia en bebés de 8 meses. Estos mismos investigadores con niños de 20 meses tenían unos muñecos, uno bueno y uno malo, y los niños podían dar regalos o quitar regalos. Y sistemáticamente los bebés daban regalos al bueno y quitaban regalos al malo. Keller y Rentschel siguieron haciendo investigaciones ya con los mayorcitos, entre 5 años hasta jóvenes de 17. El experimento consistía en unirse por parejas y a uno de la pareja le daban un montón de
caramelos en el caso de niños y de monedas en el caso de los jóvenes. Y a este que le daban ese dinero o caramelos les decían, tú puedes dar al otro lo que quieras, nada, todo, la mitad, un poquito, lo que tú quieras. Y se encontraron con que cuanto más pequeños, más daban la mitad, exactamente la mitad. Pero no sabían justificarlo. Si les decían, ¿por qué le has dado esto? Pues porque sí, porque he querido. Es decir, tenían sentido de la justicia, pero no sabían justificarlo lógicamente. En cambio, cuanto más crecían, daban menos, pero lo justificaban mejor. A mí el que me pareció un artista de la justificación era uno de 17 años que dijo, es que yo le he dado tan poco porque él me ha causado a mí la molestia de tener que decidir. Pues no está mal, ¿verdad? No está mal. También estamos hechos para vivir los valores estéticos. Igualmente, a los bebés se les ha hecho investigaciones y a los 3 días distinguen una cara bonita de una fea. No os lo perdáis, a los 3 días. Y claro, es que la belleza nos acerca a lo bueno, porque forma parte de lo bueno la belleza. Como decía Guardini, para que la virtud sea pura, plena, natural, tiene que existir una propensión a practicarla. La auténtica virtud de la veracidad solo la logra el que ama la verdad. Se realiza no solo por un tú debes, sino también porque se disfruta con ella, porque es hermosa, porque solo ella hace la vida luminosa y digna de su nombre, porque una vida sin verdad resulta burda, miserable y en el fondo tonta. De manera que la sensación sentida es intuitivamente sensible a los valores éticos, a la espiritualidad horizontal. Tenemos entonces aquí como la interacción entre cuerpo y espíritu nos da una sensación sentida sensible a los valores éticos. La certeza que nos ofrecen los valores, con toda la complejidad del tema, es una experiencia interior de disfrute y armonía cuando los practicamos. Y como señala Gendlin, el alivio corporal surge al unificarse interiormente el sujeto, al descubrir la manera de vivir estos valores éticos en la persona concreta, en su propia situación. Entonces el empleo del focusing ayudará al encaje del marco valorativo de la persona con la respuesta corporal dada en forma idiosincrática, específica, personal, para cada situación. Y sí, habrá alivio en la zona del plexo solar, pero seguramente no se limitará a ello la sensación sentida. No se trata solo de una liberación de preocupaciones, de problemas, de estar completamente bien homeostásicamente. Hay también una liberación para, como decía Fromm, una finalidad hacia afuera, una liberación al servicio de algo más grande que uno mismo, que uno misma. Os voy a pedir que por un momento hagáis una pequeña experiencia. Miráis a vuestro compañero que tenéis o compañeras, le decís, tú y yo tenemos manos. Venga. ¿Os habéis fijado dónde habéis señalado para decir yo y tú? Habéis señalado la zona del corazón, ¿no? Sí. Bueno, porque esa zona, tal como nos han transmitido múltiples tradiciones, es como la zona que tiene relevancia de cara al centro de la identidad. Ya desde muchas tradiciones, podemos coger ya la tradición bíblica y el profeta Ezequiel dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne.
La tradición medieval habla también de la dilatación del corazón y se habla de los sentidos del corazón o los sentidos del hombre interior. Igualmente, la tradición esicasta pone el acento en el corazón y habla de un conocimiento en que la inteligencia desciende al corazón. De manera que es probable que la vivencia de la certeza moral de ese encaje, juntamente con la repercusión en la zona central del cuerpo, con una sensación de libertad y de expansión en la zona del pecho. Es la identificación de uno mismo, una misma, con quien soy realmente, con mi personal, con mi esencia de valores. Es el ensanchamiento del alma, la magna animitas, el alma grande, el vivir en plenitud. Digamos que entonces es probable, como bastantes autores hacen, identificar los sentidos espirituales en la zona del plexo cardíaco, en el centro energético Anahata, por todo lo que tiene el centro de vaivén interactivo amoroso, que no son otra cosa los valores éticos, aunque el amor no se concrete en formas sensibles específicas. Cuando pagamos impuestos con honestidad, cuando cuidamos el planeta reciclando o cuando decimos la verdad, aunque nos pueda perjudicar, se ensancha, se dilata nuestro corazón, se ensancha la zona del plexo solar y aumentamos la transparencia luminosa del mundo. Ya no se trata de sobrevivir sin miedo, sin tensión, sino de vivir con dignidad y decencia, de vivir más ampliamente, de expandirnos el latido de la vida en nuestro corazón, nuestros pulmones, que inspiran los valores comunes a la humanidad, nos nutrimos de ellos, los insertan en nuestra subjetividad y los devolvemos al exterior marcados con el aura de nuestra subjetividad, formados idiosincráticamente por nuestra intimidad, contribuyendo a crear una humanidad mejor. Pero, ¿cómo saber que no nos equivocamos? Que no es un espejismo fantasioso. En el focusing, cuando nos referimos a la propia y exclusiva experiencia psíquica, solo uno mismo es juez de sus certezas. En el campo de los valores éticos, en el que tratamos de valores comunes y de valores objetivos, esa certeza psicológica no es suficiente. Hitler o Stalin se sentían muy ciertos de que era bueno matar a sus enemigos. Estaban muy seguros. Tenían una gran certeza psicológica. Igual que podemos ser daltónicos sensorialmente y no ver en forma correcta lo de fuera, podemos ser daltónicos psíquicos o espirituales. ¿Qué criterio seguir para saber si estamos en lo cierto en esas elecciones éticas? A mí me gusta mucho el criterio que emplea Gubernin, que es un especialista en discernimiento espiritual, cuando dice que la prueba de la verdad en el discernimiento es la que tiene dos características. Por un lado, produce paz interior y por otro, contribuye a la construcción y el crecimiento de la comunidad humana. Mientras la primera, la paz interior, es a lo que estamos acostumbrados en focusing, la segunda es una garantía de que no se trata de un engaño narcisista o psicopático. La escucha del otro es un elemento de contraste imprescindible. Pero hay otros dos tipos de experiencias espirituales que dan lugar a sus certezas propias relacionadas con la espiritualidad vertical. La espiritualidad vertical nace de la motivación hacia la comunión con lo absoluto, en una experiencia humana ampliamente testimoniada en la historia, que necesita no tanto apropiárselo. ¿Cómo vamos a apropiarnos de lo absoluto? Sino ser y saberse apropiado por ello, sea cual sea la descripción que se dé al misterio de lo absoluto. Veremos entonces que también hay una cierta sensación sentida sobre los
sagrado. Y que también tenemos aquí a la izquierda, veremos que desde el espíritu he puesto las experiencias cumbre. Maslow habla de dos tipos de experiencias espirituales, de la espiritualidad vertical, de la comunión con lo absoluto, las experiencias cumbre y las experiencias meseta que he puesto ahí en el centro de los cuadrados de abajo. Ese triángulo que pone experiencias meseta. Entonces ahí nos vamos a encontrar con que la experiencia cumbre es conocimiento puro desde el ojo del espíritu y es lo que se viene llamando experiencia mística. Este tipo de experiencia que no son lo mismo que las alucinaciones suscitadas por LSD o por ayahuasca o por danzas frenéticas y otros sistemas de provocación que ha estudiado muy bien Rubia. Un filósofo y teólogo experto en misticismo, Martín Velasco, las caracteriza como experiencias internas, inmediatas y reconfortantes que tienen lugar en un nivel de conciencia que supera la que rige la experiencia. Estas son las experiencias cumbre. Son situaciones en que la conciencia se emancipa del cuerpo. Habréis visto que allí no tiene nada que ver con el cuerpo, está directamente relacionado con el ojo del espíritu. La conciencia sigue funcionando con independencia del cerebro, como ha constatado ya una amplia literatura que empezó en el año 1981, en la que el cardiólogo Pim van Lommel publica su primer artículo acerca de esto, porque ya se habían estado dando muchos escritos y publicaciones sobre experiencias cercanas a la muerte. Habréis oído hablar de ellos, la visión de una luz, la visión de un túnel, que me viene a buscar alguien conocido. Bueno, y Pim van Lommel y otros muchos médicos eran muy contrarios, a pesar que eso tenía una cierta consistencia, que no fuese efecto puramente físico del funcionamiento del cerebro en esos casos. Eran personas dadas clínicamente por muertas, decían, sí, bueno, es que la anoxia hace que los bastoncillos de los ojos hagan una especie de túnel y al final se ve la luz, y daban explicaciones de todo esto. Y uno de los pioneros en negar esa posibilidad de emancipación del cerebro era Van Lommel. Pero se encontró él personalmente con un caso en el que una persona se había quedado en coma en un autobús, habían ido a buscarlo, había entrado en coma en el verano y había estado bastante tiempo clínicamente muerto, sin funcionamiento cerebral. Bueno, resulta que logran volver a que funcione el cerebro, y yo no voy a decir resucitarlo porque no es una resurrección, no se ha muerto, aunque esté el cerebro inoperante. Entonces, cuando esa persona vuelve a funcionar su cerebro, lo primero que hace es decir a la enfermera que tiene, entre las enfermeras que tiene alrededor, se dirige a una de ellas y le da las gracias por haberle intubado con tanto cuidado. Y le dice, y por favor, tráigame la prótesis que me ha quitado, que la ha dejado en la mesita de la habitación de al lado. Claro, esto ya, a Van Lommel dice, esto yo no lo puedo explicar. Esto quiere decir que el cerebro puede dejar de funcionar y, sin embargo, seguir funcionando la conciencia. Por eso, pensando en que en estas experiencias cumbre se emancipan del cuerpo, no en los casos en que son inducidas con ayahuascas y compañía, sino en los casos que son espontáneas, se emancipan del cuerpo. Y entonces yo pienso que el focus está indisolublemente ligado al cuerpo. Aquí no tiene nada que decir sobre ellas, en principio, porque ellas quedan fuera de su ámbito de competencia, más propio de la psicología transpersonal. La conciencia se muestra en relación con la materia, más allá de ella en unos procesos que no conocemos, al igual que ocurre con la información en la física cuántica. Como señala Mauricio Cerdá a propósito de la psicología transpersonal, dice, la psique o mente parece ser posible sin el cerebro. Es un asunto extraordinariamente complejo
que sintetizado al máximo puede expresarse de este modo. En circunstancias normales, la mente depende del cerebro, lo cual explica que si este último sufre daños a consecuencia de accidentes o enfermedades, las funciones psicológicas se ven afectadas. Sin embargo, hay un número de casos recopilados con cuidado por investigadores serios como Kenneth Ring o Michael Sabom, en los que personas dadas clínicamente por muertas, luego de revivir, fueron capaces de relatar, entre otras cosas, los pormenores de lo que sucedía en el lugar en el que se encontraban muertas o incluso en otros sitios. Estos casos sugieren que en circunstancias no ordinarias puede haber conciencia sin actividad cerebral. Por consiguiente, el cerebro y el sistema nervioso central no produciría la mente, sino más bien sería su transmisor, de un modo similar a como un aparato de televisión no produce los programas, los transmite. Por cierto, que si el aparato de televisión se daña, la transmisión no tendrá lugar. En relación con estas experiencias, si el focusing no tiene nada que decir, puede acogerlas y con respeto y puede contrastarlas. Pero este contraste no lo puede realizar con la sensación sentida habitual. Aunque se hable muy sensorialmente de esa comunión con el absoluto, no se refiere a sensaciones corporales estereoceptivas ni interoceptivas, sino a otras que se dan en otro lugar de la intimidad. Agustín de Hipona, en su libro de las Confesiones, se preguntaba: ¿qué es eso, Dios mío, que yo amo cuando te amo? No es una hermosura sensible, ni las melodías de un cántico variado, ni el suave olor de las flores, ni el gusto del maná, ni caricias corporales. No, no es nada de eso lo que yo amo en mi Dios. Y sin embargo, lo que yo amo en Él es cierta luz, cierta voz, cierto olor, cierto alimento, cierto abrazo, que solo pueden sentirse en lo más interior. Mi alma ve brillar una luz que no está en el espacio. Oye un sonido que no se extingue con el tiempo. Siente un perfume que no lleva el aire. Gusta un alimento que no disminuye ni cansa. Los monjes medievales expresaban en Occidente como si cada uno de los sentidos exteriores tuviera un gemelo en la parte interior en que nos abrimos a lo espiritual. Incluso hay un himno al Espíritu Santo del siglo IX en el que se le pide precisamente que despierte la luz de los sentidos, de esos sentidos interiores. Dice: Accende lumen sensibus, enciende la luz de los sentidos. Se habla, pues, de una segunda sensibilidad situada junto a la corporal y superior a ella en cuanto a sus actos, con lo que el espíritu experimenta de una forma sensible lo divino. Es una sensación real y verdadera, pero puramente espiritual, emancipada del cuerpo. Por eso es una sensación verdadera, pero un tipo diferente a las corporales. Y por eso muchos místicos la expresan en forma paradójica. Así, el poeta hindú Rabindranath Tagore, en su poema El viene, viene, viene siempre, pregunta: ¿no oísteis sus pasos silenciosos? Vamos a ver, si los pasos son silenciosos, ¿cómo los vamos a oír? Es la paradoja de los sentidos espirituales. Pero sí, hay una certeza perceptiva. A veces se manifiesta como solo una presencia. Y os voy a narrar un ejemplo. García Morente, que fue catedrático de filosofía durante la República y que era un ateo militante y que cualquier experiencia espiritual decía que era una ilusión o una neurosis o lo que sea, de pronto tiene una experiencia que le da un vuelco a su vida. Y él narra así esta experiencia. En el relojito de pared sonaron las 12 de la noche. Una paz extraordinaria. Aquí hay un hueco en mis recuerdos más minuciosos. Debí angustia, aprensión, turbación.
presentimiento de algo inmenso, formidable, inenarrable, que iba a suceder ya mismo, en ese mismo momento, sin tardar. Me puse de pie todo tembloroso y abrí de par en par la ventana. Una bocanada de aire fresco me azotó el rostro. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba él. Yo no lo veía, no lo oía, yo no lo tocaba, pero él estaba allí. En la habitación no había más luz que la de una lámpara eléctrica de esas diminutas, de 1 o 2 bujías, en un rincón. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada, no tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción. Y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con la que percibo el papel en el que estoy escribiendo y las letras negro sobre blanco que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación, ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, le percibía allí presente con entera claridad y no podía caberme la menor duda de que era él, puesto que le percibía aunque sin sensación. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé, pero sé que él estaba ahí presente y que yo, sin ver, ni oler, ni oír, ni gustar, ni tocar nada, le percibía con absoluta e indiscutible evidencia. Si se me demuestra que no era él o que yo deliraba, podré no tener nada que contestar a la demostración, pero tan pronto como en mi memoria se actualice el recuerdo, surgirá en mí la convención inquebrantable de que era él porque lo he percibido. Fijaos que habla de que le percibía sin sensación. Está la certeza. Sin embargo, si nos atenemos a la definición de la Real Academia de la Percepción, percibir es captar por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas. De modo que se trata de una percepción diferente. No hay sensación corporal que la acompañe, sino sensación espiritual, si es que eso se puede decir. Respecto a tales experiencias, desde el focusing, no tenemos nada que decir, pero como acompañantes de procesos psíquicos podemos acoger con respeto esas experiencias trascendentes que nos pueden narrar en terapia relacionadas con el espíritu y tenemos que saber discernir. ¿Cómo saber que no son esas experiencias? Nuestra tarea como acompañantes desde el focusing tiene que complementarse con la tarea terapéutica de discriminar si más allá del enraizamiento en la sensación sentida espiritual, se trata de una experiencia sana y no de una experiencia psicótica o una narración de tinte narcisista o histriónica. Y para eso sí que nos podemos servir de nuestra sensación sentida y de cómo resuena en nuestro interior el relato de la persona. Os voy a contar 3 narraciones de experiencias cumbre y os voy a pedir que las escuchéis con atención y dejéis que resuenen dentro a ver si la resonancia es idéntica en las 3. Primera experiencia. Vi cascadas de energía descendiendo del espacio en cuyo interior las partículas son creadas y destruidas según pulsaciones rítmicas. Vi los átomos de los elementos y los de mi cuerpo participando en esta danza cósmica de la energía. Sentía los ritmos y escuchaba los sonidos y en ese momento supe que era la danza de Shiva. Dejad que resuene, mirad qué ecos produce. Cómo resuena, si le podéis poner algunas palabras. Y escuchad ahora la segunda narración. De súbito, sin aviso de tipo alguno, me encontré envuelto en una nube del color de las llamas. Por un momento pensé que había fuego, una inmensa fogata en algún lugar cerca de la ciudad.
Más tarde pensé que el fuego estaba dentro de mí. Inmediatamente me sobrevino un sentimiento de alegría, de felicidad inmensa, acompañado seguida de una iluminación intelectual imposible de describir. Entre otras cosas, no llegué simplemente a creer, sino que vi que el universo no está compuesto de materia muerta, sino que por el contrario constituye una presencia viva. Me hice así consciente de la vida eterna. No era la convicción de que alcanzaría la vida eterna, sino la conciencia de que ya la poseía. Vi que todos los hombres son inmortales, que el cósmico es tal que sin duda todas las cosas trabajaban juntas para el bien de todas y cada una de ellas, que el principio básico del mundo, de todos los mundos, es el que llamamos amor, y que la felicidad de cada uno de todos es a largo plazo absolutamente segura. La visión duró algunos segundos y desapareció, pero su recuerdo ha permanecido durante el cuarto de siglo que ha pasado desde entonces. Métela para adentro, déjala que resuene, mira que ahora te deja. Viene ahora la tercera narración. Me siento tan cerca de Dios, tan penetrado por su espíritu, que en cierto sentido soy Dios. Veo el futuro, planifico el universo, salvo a la humanidad. Soy totalmente inmortal. Soy incluso masculino y femenino. Todo el universo pasado, presente y futuro, animado e inanimado, está dentro de mí. Toda la naturaleza y toda la vida y todos los espíritus trabajan conmigo y están unidos a mí. Todo es posible. En cierto sentido, soy idéntico a todos los espíritus, desde Dios hasta Satán. Yo supero la contradicción entre el bien y el mal y creo la luz, la oscuridad, los mundos, los universos. Mira a ver cómo es ahora la resonancia de esta última narración. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? ¿Si le suenan igual o suenan diferente? Sí. La primera me ha resonado mucho y me parecía que sea un poco hacia el psicoticismo. La última tampoco me ha resonado mucho y me parecía que sea un poco hacia el narcisismo. Y la del medio es la que he notado como una sensación del pecho más... ¿Alguien más? Me llamaba la atención la última con el yo soy, me daba un poco de eso, de impresión narcisista. Fijaros, pues esto es lo que me ocurre cada vez que lo pregunto, que la última chirría. La primera es una experiencia narrada por el físico Frank Capra contemplando las olas del mar. La segunda es de un psiquiatra amigo de William James, que a raíz de esta experiencia se dedicó a estudiar la conciencia y la energía y se metió dentro del mundo de lo transpersonal y es uno de los pioneros, diría yo, de los estudios de la psicología transpersonal. Y la tercera es de un psicótico bipolar que estaba en el psiquiátrico donde estaba el psiquiatra anterior. Entonces, fijaros que simplemente desde el focusing hay algo que denota que dices esto no va así, esta no va así. La primera te puede resonar más o menos, pero no chirría como chirría la tercera. Y ahí podemos emplear el focusing en nuestra escucha de las expresiones cumbres que nos traen a la terapia.
yo cuando a veces me narran una experiencia de este estilo, pues hago una pregunta. Cuando me dicen, ¿me estoy engañando? Esto es cierto. Ya de entrada, si me dicen, me estoy engañando, menos mal que es alguien que duda y que por lo tanto no está psicótica como este señor de aquí. Y entonces le digo, mira, te propongo una prueba. Pregunta a las personas que tienes alrededor si después de esto te ven más tolerante, más amable, más comprensivo. Si resulta que te ven más amable, más comprensivo, más tolerante, más generoso, es probable que haya sido una experiencia auténtica. Si no, probablemente no. ¿Por qué? Pues porque, como dice Agustín, la experiencia mística es el sujeto más conectado y comprometido con el mundo. Aumenta su capacidad de amar y servir. Se torna más apreciativo de la belleza y milagro de la vida. Lo que experimentó dejó al individuo con sentimiento de reverencia por todo lo vital, aceptando cada aspecto de la vida y la muerte como sagrados. Es decir, la sensación sentida es también una sensación sentida de lo sagrado. Podemos distinguir el aura que nos deja el cuerpo cuando alguien nos está narrando algo que roza con ese mundo de lado y cuando no. Pero veréis también que estaban esas otras experiencias espirituales, las experiencias de meseta. Maslow valoró más después la experiencia de meseta más que la experiencia cumbre, porque es más estable y más sosegada. Su desarrollo depende más de nosotros. Y veréis que tiene implicaciones cognitivas, corporales y espirituales. Y dice que hoy en día es muy importante, casi un lugar común, el descubrimiento de que la experiencia mesetaria se puede alcanzar, aprender y ganar mediante la práctica ardua y prolongada. Tiene sentido aspirar a ella, pero no conozco ningún modo de evitar el necesario proceso de madurez, vivencia, vida, aprendizaje, y todo eso requiere tiempo. Y entonces él dice, es una experiencia que tiene también una parte cognitiva, otra parte de compartir con el grupo de referencia espiritual, y dice, y una parte también corporal de sensación, de placidez y de sosiego. Y pone un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque dice, es un ejemplo de una cosa muy llana. Es una madre viendo jugar a su niño pequeño. Dice, estoy viendo esto, dice, y esa madre ve que todo tiene sentido, que todo está lleno de gracia, que todo es bello, que la vida es hermosa, que eso es la verdad, ¿no? Y estas experiencias de meseta sí que guardan una relación intensa con el cultivo de los valores trascendentes, y que el focusing puede ayudar a personalizarlas mediante la implicación, además del ojo de la mente y del espíritu, del ojo de la carne, uniendo el enfoque en imágenes o textos espirituales a la sensación sentida. Expresarlo en la lectura de imágenes, textos inspirados, oración, realidades, experiencias. Seguramente a lo largo del día de hoy se os ofrecerán muchas pistas. Entonces podemos acabar diciendo, ¿sirve para algo la espiritualidad? Como conclusión de todo esto, estamos hablando de espiritualidad y sirve para algo. Pues yo diría que la espiritualidad horizontal nos aporta la certeza de que se trata entonces de sobrevivir, pero no a cualquier precio. No al precio de negarnos y negar a los otros el derecho a la esperanza, arrastrando una vida carente de sentido. Se trata de sobrevivir con la dignidad de afrontar la incertidumbre, manteniendo nuestros valores básicos, con la certeza de orientación que ellos nos dan desde la dimensión horizontal de lo transpersonal. Y siempre tendremos la incerteza, pero frente a la incerteza, la espiritualidad horizontal, frente a esa incerteza de lo que nos va a ocurrir, está la certidumbre de los valores del otro y del nuestro. Frente a la incertidumbre que aportan las divisiones y el odio, aportamos la certeza de que juntos somos más potentes que el mal. La certeza de que vale la pena el aunamiento interno de los propios valores con la propia conducta, y de aunamiento externo con quienes nos rodean y lo que nos rodea, y el aunamiento con el mundo de lo invisible que traspasa el tiempo y el espacio. Fijémonos
aquí en el iceberg está flotando en este fondo vital. Respecto a la espiritualidad vertical, a mí me gusta pensar en la amplitud del misterio en el cual está flotando el iceberg y flota todos los icebergs y flota toda la realidad. Estoy hablando de ese algo en el que está inmenso todo lo que existe y que nos hace pertenecientes no al pequeño grupo de parientes y amigos, sino al conjunto total de la realidad. Eso a la que aludía Gregory Bateson cuando hablaba de el patrón que liga a la orquídea, a la prímula y al delfín con la ballena y a los cuatro conmigo. Pues como decía Steinrast, si cogemos cualquier objeto, por ejemplo una piedra, y la miramos fijamente, veremos la piedra más el horizonte, es decir, que se recorta contra algo que no se ve. Cada cosa se ve contra un fondo de nada, de una no cosa. Y esa no cosa, que diferentes cosmovisiones han llamado de mil maneras, Zeus, Dios, Brahman, gran espíritu, Gaia, energía, dice este autor, cobra para nosotros más importancia que todas las demás cosas juntas, porque esa no cosa, en la propia cosmovisión, es la que aporta el contexto que nos permite interpretar cada fragmento de la realidad y darle sentido o confiar en que lo tiene. Cualquiera que tenga una cosmovisión consistente y global puede sacar de ella inspiración y fuerza para afrontar con serenidad y decencia la incertidumbre de la realidad en la que andamos. Acoger la incertidumbre desde la confianza de que estamos sumergidos en el carácter positivo del conjunto de la realidad y como decía John Cage, cada algo es una celebración de la nada que lo sostiene. Cada algo refiere la dimensión sagrada de la realidad, que si sabemos escuchar nos guía en dirección a ese no sé qué que quedan balbuciendo todos los seres, como decía el místico San Juan de la Cruz, y que nos habla de una añoranza de cierre que todavía no se ha logrado y que solo se logra en el ámbito trascendente que no podemos lograr en el mundo de lo visible. Cada momento de la vida, cierto o incierto, puede ser una celebración de un significado amplio en el que inspirar y expirar con libertad y plenitud, para resistir y trabajar desde nuestra vulnerabilidad, desde la oportunidad minúscula de nuestra pequeña vida a favor de una vida con mayúscula, la vida plena, toda traspasada por ese espíritu que la sostiene la historia e impulsa todo lo existente. Aquí acabo y ahora me parece que habrá muy poco tiempo para comentarios y preguntas, pero esto es lo que os tenía que decir de entrada. Me parece que nos hemos pasado un poco en el tiempo. No sé si hay lugar para alguna pregunta o comentario. Meseta, el tiempo... Vamos pensando alguna pregunta para profundizar, ¿verdad? Y tenemos hasta menos... Bien, muy bien. Bueno, sí que muy bien. Pero nos da pena soltarte, así que nos da pena que te vayas. Así que yo creo que hasta menos cuarto, si tú puedes, Ana. Sí, puedo. Minutos sí, ya lo creo. Pues preguntas. Es un comentario más que una pregunta. ¿Me acerco? Aquí para que te vea. A ver. Ahora te veo. Muy buenas. Primero, muchísimas gracias porque me ha ayudado muchísimo. En varios momentos me puse con piel de gallina, entonces con esta segunda narración pues me conmoví, pero en varios momentos. Y creo que da mucha luz también de la espiritualidad vertical y horizontal, la conexión con los valores, con arte, con la estética, el bien o la paz en mí y el bien común. Me ha encantado y me ha tocado mucho. Tengo un comentario desde mi experiencia personal en relación a la espiritualidad vertical. O sea, totalmente de acuerdo con lo que comentas de pues esas experiencias místicas. Ahora yo añadiría como experiencias místicas más ordinarias, las reconozco en muchas otras personas,
que sí que provocan una sensación sentida. Y siento pues la paz, el afecto, pues, o la fuerza que me da. O sea que siento que hay muchas experiencias místicas ordinarias que yo lo colocaría como experiencias místicas y provocan una sensación sentida en nuestro cuerpo. Simplemente eso. Claro, eso es lo que Marlon llamaba experiencias de meseta. Son experiencias elevadas. No lo llama cumbre, lo llama meseta. ¿Por qué? Porque son experiencias no tan excepcionales y no tan involuntarias, sino que nosotros participamos de una manera activa, enfocándolas, no nos caen encima, sino que nos acercamos a ellas, las disfrutamos, las dejamos entrar y claro que provocan una sensación sentida. Y cuando él lo llama de meseta es porque es elevada. Es una experiencia elevada de meseta, no es una experiencia cumbre. Y es más estable, más perdurable, encaja dentro de todo el mundo mío interior espiritual y por supuesto que me produce una sensación de paz. Digamos que la sensación sentida la hablo a partir de la experiencia de meseta, pero no en la experiencia cumbre, porque en la experiencia cumbre es otra cosa. Quizá en el relato de García Llorente es una experiencia cumbre, pero también hay una especie de aura que se queda ahí, ¿no? Se queda ahí, que permanece. Y no es algo aislado, sino que las experiencias cumbre, cuando se dan como experiencias místicas, o producen un cambio en la vida de la persona, un cambio a mejor, o no son experiencias cumbre o no sirven de nada, aunque sean experiencias cumbre. Porque además hemos de pensar que la dimensión horizontal, la espiritualidad horizontal, es un escalón que no nos podemos saltar para la espiritualidad vertical. Si alguien dice, yo estoy muy elevado, no sé qué, no sé cuál, pero no tiene una referencia de apertura a los demás, está mintiendo. Está mintiendo, está queriendo dárnosla con queso para hacerse pasar por no sé qué, de patología narcisista. Te agradezco mucho lo que has dicho, porque yo creo que ilustra mucho lo que es una experiencia de meseta. Muchísimas gracias, Ana. Un regalo. Se puede hacer desde el asiento, también. Aprovechamos otra preguntilla. Ana, ¿me oyes bien ahora? Sí, sí. No. Sí. Decía yo lo de experiencia meseta, porque escuchar a alguien que conoce mucho, que lo hace desde el corazón y con una apertura a los demás, es eso, ¿no? Es una experiencia de meseta que yo también en un sentido que abre, ¿no? Que llena. Muchas gracias, Josep. Y como has cosas y vas, no sé, buscando, ¿no? De tantos lugares y vas recogiendo. Nos contaste hace un tiempo que estabas escribiendo otro libro de, sí. En fin, de psicología trascendente, en esta dirección. Tienes mucho escrito, pero ¿podemos ir a buscar lo que estás contándonos también, lo estás escribiendo? Para poder digerirlo mejor, porque nos han llegado tantas cosas que no, yo creo a mí me abren, ¿no? Como el paisaje, con ganas de conocer. Yo creo que esto en parte está recogido en los 3 libros que he escrito de psicología transpersonal. Hay uno, el primero, que tiene un capítulo que habla de la psicología transpersonal en todo el ciclo de la experiencia, que está muy resumido, pero creo que es muy explícito también de todas las matices que tiene lo que son las experiencias espirituales, tanto horizontal como vertical. El que estoy escribiendo ahora es otro libro que no es sobre lo trascendente, pero incluye lo trascendente, por supuesto, y que es sobre
el misterio de por qué se produce el cambio terapéutico. Y entonces estoy ahí husmeando a partir de casos clínicos del instituto y me estoy encontrando con cosas muy interesantes. Y por supuesto que, entre otras cosas, hay algo que ya tenemos comprobado, pero que aquí lo estoy haciendo más explícito, que el cambio terapéutico profundo incluye un cambio de valores, necesariamente. Voy viendo todos los casos clínicos que implican un cambio profundo y hay un cambio de valores, un crecimiento en valores éticos de la persona. Y a veces en terapia me encuentro como esa persona que ha ido evolucionando también empieza a abrírsele la dimensión vertical que a veces estaba cerrada, porque como dice Muriel James, dice, hay quien tiene el núcleo, lo que ella llama el núcleo interno, el núcleo espiritual, hay quien lo tiene cerrado y es incapaz de percibir ese tipo de sensibilidad o de realidades. Y sin embargo, pues en terapia a veces eso se como se abre una flor con espontaneidad y con naturalidad, ¿no? Y desde luego el cambio de valores éticos lo tenemos comprobado, cómo la persona va creciendo, cómo igual viene una persona dependiente y descubre que tiene que ser más justa con ella misma en vez de estar tan complaciente con los demás, que es un crecimiento en la conciencia moral, según Corbett, según Gilligan, o que una persona que es excesivamente rígida, excesivamente legalista, se va abriendo a ser flexible y entender la realidad de los valores que defiende, pero de una manera por los valores, no por la ley que los especifica, y cosas de este estilo. Entonces, ahí también van a aparecer, entre otras cosas, la espiritualidad horizontal. Y que gracias. Muchas gracias, Menchu. Muchas gracias por tus palabras. Un abrazo a todos. Que vaya muy bien el resto de la jornada. Genial. Seguimos con lo espiritual. Gracias. Hasta luego. Chao.